Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de Fratelli Tutti, Caminos de Fraternidad, un espacio de encuentro y reflexión destinado a profundizar y debatir sobre los alcances de dicha carta encíclica del Papa Francisco. Gracias, Paula. Muy buenas tardes a todos. Para ir rápidamente a lo que importa, le vamos a dar la palabra a Pablo Blanco. Pablo. Muchas gracias, Juan Cruz. Buenas tardes para todos los que nos están siguiendo. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si ya se ve. Mi presentación lo que intenta es hacer una contextualización del documento de Fratelli Tutti, que es el eje de este simposio internacional. Primero, en el marco de los proyectos morales, por llamarlos así, que han tenido lugar a lo largo de la historia, de una manera muy sintética. En segundo lugar, ver cuáles serían los aportes o las que haría, digamos, a delinear un proyecto moral al pensar del Papa Francisco desde ese documento. Y en tercer, dar unas 7 claves hermenéuticas como para pensar la transformación de la realidad y que seguramente después Augusto Zampini nos podrá también iluminar en clave del trabajo que se está haciendo desde el dicasterio. Así que para no demorarme más en esto, avanzo, ¿no? Quiero arrancar con esta, perdón, porque ahí no se animó, a ver. Quiero arrancar con esta frase que todos recordaremos del Urbi et Orbi del 27 de marzo de 2020, cuando el Papa Francisco en esa plaza San Pedro desierta y lluviosa, prácticamente le habló a la humanidad, no solamente a los creyentes, ¿no? Y también a toda la Iglesia, como parte de esa humanidad. Y es interesante pensar que Fratelli Tutti estaba en elaboración, porque yo, sin conocer demasiado el calendario que llevó el desarrollo del documento, recuerdo que en el mes de febrero ya el Papa Francisco había adelantado algo sobre este documento. A lo mejor Augusto nos pueda dar más precisiones. Lo cierto es que ese primer capítulo de Fratelli Tutti, que habla de las sombras de un mundo cerrado, empieza haciendo una descripción bastante exhaustiva de los males de este tiempo, sobre todo de los obstáculos a la fraternidad. Habla de los nacionalismos, del bien común instrumentalizado por una economía global, por un individualismo, también procesos de deconstrucción, pero que están vacíos y desarraigados de contenido, ¿no? De nuevas formas de colonialismo, de la creciente confrontación, del racismo, del problema de los migrantes, en definitiva de lo que él llama la indiferencia cómoda, fría y globalizada. Y justamente el documento de Fratelli Tutti, en el número 30, dice: estamos todos en la misma barca, que es precisamente esta frase con la que el Papa Francisco, de alguna forma, y a mi modo de sentir y de ver, sacudió ese 27 de marzo la conciencia del mundo, dándonos a entender de que la humanidad es una sola, ¿no? Entonces, la idea, yo hablaba ahí de los proyectos morales, entonces si él decía, estamos en una misma barca, ¿no? Hay una definición moral y ética sobre esto, ¿no? Es decir, no que solo somos todos hermanos, sino que también tenemos una comunidad de destino que tenemos que construir juntos, ¿no? Es el sueño de una sola humanidad, pero no a la imagen de lo que a lo mejor fueron otros proyectos en el tiempo histórico, ¿no? Y a eso voy. Porque si retrocedemos en la historia y vemos o vamos a la etapa de la cristiandad, digamos, en aquel momento sí también teníamos una sola humanidad, ¿no? Un solo Dios, una sola iglesia, una sola moral social y personal, una humanidad donde la ciencia, la política y la fe estaban alineadas a un solo ideal, que era el ideal de Cristo, ¿no? Cristo Rey, Cristo Sacerdote. Y sin embargo, ese proceso, digamos, que sabemos que terminó, ¿no? Que terminó justamente con la modernidad, que fue el proyecto moral que lo sucedió. En definitiva, como dice Bunge,
conocido filósofo argentino. Digamos, todas las formas sociales emergen de un proceso, y sería largo explicar cuál fue el proceso que derivó en el final de la cristiandad y el surgimiento de la modernidad, pero sí lo que podemos asegurar es que la modernidad supuso reemplazar un proyecto por otro, digamos. No es que la moral, o mejor dicho, no es que la modernidad abandonó el ideal moral de la cristiandad, sino que pretendió suplantarlo, ¿no? con nuestro nuevo ideal, donde en realidad era la razón humana y las disposiciones subjetivas las que constituían estos nuevos valores universales y objetivos de una moral social que ya no era cristiana, sino era secular. Pero también sabemos, digamos, que ese intento de la modernidad de alguna forma sucumbió. Esa promesa de la modernidad de que la razón todo lo podía explicar, reemplazando la superstición de la cristiandad por la racionalidad de la luz de la razón, tampoco fue posible, ¿no? En definitiva, lo que trajo la modernidad fue una gran desmesura antropocéntrica, como dice el Papa Francisco en Laudato Si. Y por lo tanto, cuando la modernidad encuentra sus límites, como diría Unamuno, en esa disolución racional del ideal de la modernidad, en realidad lo que termina aconteciendo es una exaltación del escepticismo, ¿no? Es decir, a esta crisis y contradicción de la modernidad, que supone que a un relativismo filosófico, ¿no? Donde no hay absolutos, un relativismo metafísico, que no existe una verdad ontológica inmutable, universal y cognoscible, y finalmente un relativismo moral, ¿no? Que es que no existe el bien de forma objetiva y que por lo tanto no puede haber una moral universal, ¿no? Sino que lo que hay es una moral particular. De alguna manera, lo que yo creo es, a partir del magisterio del Papa Francisco, pero particularmente de Fratelli Tutti, hay una propuesta de volver a darle sentido a este proyecto, digamos, a un proyecto de hombre y de humanidad, que no es ni el proyecto de la modernidad ni el proyecto de la cristiandad, sino que supone la superación de estas aparentes contradicciones que se planteaban como antitéticas entre la modernidad y la cristiandad. El primer principio que yo creo es el de la unidad, que podemos identificar en el magisterio del Papa Francisco, pero también en Fratelli Tutti, es la unidad en la distinción, ¿no? Pensar una moral para el hombre, un proyecto ético para el hombre, en el pensamiento del Papa Francisco, es pensar que tienen que convivir distintas formas de ver incluso los distintos puntos de vista sobre esa doctrina. Lo importante es no caer, digamos, en esta mirada de el universalismo autoritario y abstracto, ¿no? Que de alguna forma pretende lograr una homogeneidad en vez de integrar la diversidad, ¿no? En vez de asumir lo diverso como complementario, es pensarlo como disonante, ¿no? Buscar en vez de la unidad la homogeneidad, ¿no? En segundo punto, la misericordia, que me parece que es un aspecto fundamental que el Papa Francisco rescata, ¿no? Una mirada de misericordia también al hombre y en su comprensión de la realidad, que es progresiva, ¿no? Y también es progresiva en la comprensión de las realidades sobrenaturales, ¿no? Él lo dice en una frase que dice: apenas llegamos a comprender el misterio de Dios, mal podemos juzgar a nuestros hermanos, ¿no? Disculpen que lo digo rápido, pero es por el tiempo también que tenemos. Después podemos por ahí detenernos en alguna pregunta. El otro aspecto es la dimensión pastoral, ¿no? Sobre esto por ahí Padre Augusto nos puede dar muchas referencias, porque en definitiva toda la labor que está haciendo la Iglesia es una labor que tiende a estar cerca de la realidad del hombre, ¿no? Y que tiene una mirada pastoral heredera de la tradición del Concilio Vaticano II. No piensen que el Concilio Vaticano II termina en una constitución pastoral, ¿no? Fíjense, constitución por un lado, ¿no? Doctrina, firmeza,
y por otro lado pastoral, ¿no? Algo totalmente vinculado con la vida de los fieles y de los creyentes. Digamos, esta superación también de la contradicción entre lo doctrinal y lo pastoral que a veces aparece, ¿no? Sin duda, la dimensión de la fraternidad es la dimensión por excelencia de Fratelli Tutti, y el Papa Francisco lo dice en la introducción, que él dice que no pretende hacer en este documento de una doctrina social sobre una doctrina sobre el amor fraterno, sino más bien resaltar la dimensión universal del amor, como clave política, como clave social, como clave hermenéutica, como clave para la humanidad. La apertura, la necesidad de una apertura a todos y el deseo mundial de hermandad. Y por último, la sinodalidad, ¿no? Algo de lo que también por ahí Augusto nos puede hacer referencia porque está muy cerca, ¿no?, de todos estos procesos sinodales que el Papa Francisco va abriendo, pero que a mí lo que me interesa destacar o resaltar es que no se refiere únicamente a la sinodalidad como estilo de conducción de la Iglesia, ¿no?, sino también a la sinodalidad como un estilo de ser Iglesia, lo cual, ustedes saben, la palabra sínodo o sinodalidad refiere a un caminar juntos, una palabra de origen griego. Entonces me parece que la gran invitación del Papa Francisco, que también es recuperar el proceso de la sinodalidad que se vivía en los primeros tiempos de las comunidades cristianas, es a decir, la sinodalidad no solamente tiene que vivirse como un estilo de conducir la Iglesia o de ser, sino también como una forma de asumirnos parte de la Iglesia, ¿no?, de sentirnos parte de ese cuerpo místico que camina en la historia, ¿no?, que transita la historia y que está llamado a transformarlo. Entonces, yo creo que ahí hay de alguna forma como ciertos criterios que surgen del magisterio del Papa Francisco y particularmente de Fratelli Tutti. Pero yo quisiera dar algunas claves hermenéuticas que me parecen que son propiamente un aporte original del Papa Francisco, que recoge la tradición del magisterio latinoamericano, de sus conferencias episcopales y de la reflexión teológica también en América Latina y en la Argentina. Y que de alguna forma también están expresadas en dos documentos del Papa, que son la exhortación Evangelii Gaudium y la encíclica Laudato Si. Estos 7 lugares teológicos, que yo simplemente para dar una referencia, porque por ahí alguno de los que nos está viendo no está versado, digamos, en cuestiones que tienen que ver con los documentos, pero como claves para poder ir a buscar, ¿no? Por un lado, estos lugares teológicos, ¿no?, la historia, algo que los padres de la Iglesia tenían muy claro, ¿no?, que Dios se manifiesta en los procesos de la historia, ¿no?, y que la historia, precisamente Jesús, ¿no?, que es este kairos que se hace cronos, digamos, ¿no?, Dios nos muestra que quiere hacerse historia con el hombre, ¿no?, y el término historia no solamente se aplica a la historia propiamente dicha, sino a la experiencia ética y característica estructurante de la persona humana en toda su integridad, ¿no?, porque también hay una historia personal, esta historia de la salvación, que del que cada uno puede dar testimonio, puede dar cuenta. En segundo lugar, el pueblo, ¿no? Ahí pongo como referencia el documento argentino de San Miguel, que surgió de la reflexión de la COEPAL después de Medellín. Muy interesante también, ¿no?, pensar que la fe, nuestra fe, es particularmente una fe colectiva, ¿no?, que se vive de manera individual porque Dios le habla a cada uno, pero que se expresa también en la religiosidad del pueblo, ¿no?, en lo que nosotros conocemos como la religiosidad popular. Es más, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium llega a decir: el pueblo se evangeliza a sí mismo. Una frase que por ahí a algunos les puede sonar un poco provocadora, pero que me parece que en la religiosidad popular se ve muy claramente, ¿no?, en la piedad popular. En tercer lugar, es inevitable la referencia a Medellín, ¿no? En el proyecto moral del Papa Francisco, los pobres son no solamente una categoría social, o si se quiere de encasillamiento o clasificación económica, sino un lugar teologal de revelación, ¿no? María sin duda es el personaje que nos habla justamente de esta experiencia, ¿no? Pero además el Papa Francisco lo ha dicho en varias, ¿no?, en mi iglesia que invitaba a vivir en la periferia, ¿no?,
en sus viajes apostólicos, ¿no? El primer viaje apostólico que realiza es a Lampedusa, el lugar donde naufragan las barcazas de inmigrantes que tratan de llegar a Europa, ¿no? Y muchas veces no lo logran. En cuarto lugar, la cultura, ¿no? Sin duda Puebla es el documento del episcopado latinoamericano que más nos referencia a la cultura, ¿no? Pero particularmente nos habla de una cultura posmoderna que muestra un hombre sediento de una experiencia espiritual, de una experiencia religiosa, y que paradójicamente también está muy descreído de las experiencias institucionales de la religiosidad, ¿no? Es un desafío hermoso porque el hombre posmoderno no es un hombre nietzscheano, si se quiere, ¿no? Sino que es un hombre muy espiritual, pero que no logra tal vez descubrir cuáles son los cauces de expresión de esa espiritualidad, ¿no? Y sin duda, digamos, la cultura es el lugar de evangelización, ¿no? Como diría Puebla, pero también es el lugar donde se da la inculturación de la fe. O sea, no es solamente un proceso de ida, sino es un proceso de vuelta, también de reciprocidad. La política, bueno, Evangelii Gaudium en esto se explaya y mucho. De hecho, el Papa Francisco habla de los pecados de la política, la mundanalidad, el quinto mandamiento, no matarás, ¿no? Hace la referencia a Caín y Abel, ¿no? Esa pregunta que Dios le hace a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿No? O sea, una política que está alejada, o un ejercicio de lo público que está alejado de las necesidades de la gente, de la realidad de la gente, digamos, no es una política que sea vivida como la vía excelsa o la vía privilegiada de la caridad, ¿no? Como supo decir el Papa Francisco en un discurso, aquel que se quiere dedicar a la política para hacerse rico, mejor que no se dedique, que se dedique a otra cosa. Y el sexto punto es la periferia, ¿no? Esta frase que salió en la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, o al menos donde más se popularizó, ¿no? Pero la periferia como lugar teológico también, no solo como lugar geopolítico, pero también como lugar teológico y existencial, ¿no? La periferia hoy es el hombre económico injusto, cada persona que está alejada de Dios y que la busca y la ansía, pero no encuentra testimonios creíbles para creer. Aquellos a los que todavía no les llegó el anuncio de la buena noticia, los despreciados y olvidados y descartados de los hombres. Pero también es la propia experiencia de la iglesia, ¿no? De una iglesia, digamos, que está llamada a vivir o estar en salida. Todo esto englobado, porque ya me quedan 3 minutos, según mi conteo, todo esto englobado en una idea que todo lo contiene, que es la idea de la creación, ¿no? O sea, ya no se puede pensar la relación del hombre con la naturaleza, o como se la pensaba, digamos, desde el biologicismo, o de la relación del hombre con los sistemas económicos, desde el economicismo, ¿no? O sea, son miradas reduccionistas sobre, en realidad, el rol y el destino del hombre en relación con todo lo que Dios puso a su disposición, ¿no? Que es en definitiva la creación, ¿no? Y él va a decir en Laudato Si: los desiertos exteriores que vemos, ¿no? Son también reflejo de los desiertos interiores del hombre. De alguna forma, el hombre no puede tener una buena relación con los seres vivos y con todo lo que Dios le puso a su disposición si primero no tienes una relación justa con su hermano, si no tiene una experiencia personal de sentirse amado por Dios. Sin estas 3 relaciones, con Dios y con el hermano y con la justicia, digamos, no es posible pensar una transformación del mundo verdaderamente a la altura de lo que la urgencia requiere y lo que la humanidad necesita. Entonces, finalmente, para concluir y tratar de estar en tiempo, quiero rescatar estas 3 frases del Papa Francisco de Fratelli Tutti en 3 números, que para mí dicen 3 cosas muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, la necesidad de que la Iglesia tenga un papel público, pero que no agote ese papel público solamente en actividades de asistencia o educación, y por otro lado,
que tampoco dispute lugares que corresponden a lo que el Concilio Vaticano II llamaba las realidades temporales, digamos, ¿no? O sea, lo que corresponde también a los hombres, particularmente a los laicos comprometidos a hacer. En segundo lugar, que ningún horizonte de transformación puede estar alejado de la caridad, ¿no? O sea, no se trata solamente de transformar sistemas o de reemplazar ideas por otras ideas. Digamos, en definitiva, digamos, la mirada de la caridad, que es el horizonte más profundo del hombre, es fundamental, ¿no? Para que esa transformación sea una transformación que verdaderamente integre y no expulse. Y por último, entender que todos los procesos, esto lo decía también en Evangelii Gaudium, todas las transformaciones, mejor dicho, son resultado de procesos que hay que desatar e impulsar, pero que no están, pero que no se pueden fabricar en escritorios o despachos, ¿no? O sea, en definitiva, la Iglesia tiene que ir a la periferia, como dice el Papa Francisco. La Iglesia tiene que ser esta Iglesia que él dice: prefiero que sea accidentada por hacer que cómoda, ¿no? E inmaculada, ¿no? Por no hacer. Así que bueno, en principio, y para no extenderme el de tiempo, dejo acá simplemente como un disparador,